Hola, amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 46 del libro del profeta Jeremías. En este capítulo vemos unas profecías sobre varias naciones y empezamos aquí una nueva sección del libro de Jeremías. Del capítulo 46 al capítulo 51 contienen una serie de 10 declaraciones poéticas referentes a varias naciones y tribus. Son profecías sobre estas naciones. Por ejemplo, en el capítulo 46 se va a hablar sobre Egipto, la destrucción que vendría sobre Egipto. En el capítulo 47 se habla sobre los filisteos, profecías sobre los filisteos. En el capítulo 48 se habla acerca de Moab. En el capítulo 49 se hablan sobre varias naciones, profecías sobre ellos. Por ejemplo, versículo 1 al 6, allí habla sobre los amonitas. Versículos 7 al 22 habla profecías sobre Edom. Versículo 23 al 27 sobre Damasco. Versículo 28 al 29 sobre Cedar. Versículo 30 al 33, allí se hace referencia a Hazor. Y el versículo 34 al 39, profecías sobre Elán. Así que el capítulo 49 va a venir con varias profecías sobre varias naciones. Y ahora en el capítulo 50, versículo 1 al 51-58, se habla sobre Babilonia. Se le dedican 2 capítulos a esta nación de Babilonia para hablar sobre su destrucción, porque ella había destruido mucho, pero también sería destruida porque la profecía también así lo indicaba. Pero este capítulo 46, que habla sobre Egipto, todo lo que vendría sobre Egipto, y mira que Dios había hablado por medio de Jeremías al pueblo para que ellos no confiaran en Egipto, para que ellos no se fueran a Egipto. Ya habían sido destruidos todos los de Jerusalén, y el remanente que había quedado, recuerda cuando fue la destrucción, capítulo 39, Nabucodonosor le dijo a Nabuzaradán que dejara a algunos allí en el pueblo, los pobres y que no tenían nada. Entonces ellos quedaron allí, pero luego se rebelan también, triste, y quieren irse a Egipto. Ya hemos leído esa historia, esas amargas historias, cómo Jeremías vuelve a hablarles a ellos, porque aunque habían caído, aunque habían recibido misericordia y no les acabaron con sus vidas, los dejaron allí en Jerusalén, pero la desconfianza en Dios seguía y no querían recibir los mensajes del Señor. Ya esos capítulos tristes y amargos los hemos leído y te invito para que vuelvas a retrocederte. Capítulo 44, por ejemplo, y capítulo 45, triste todo lo que sucede. Pero ahora viene la profecía de la destrucción de Egipto. Esa nación sobre la cual ellos estaban poniendo su confianza sería destruida. Y dice el versículo 1 y 2 de Jeremías 46. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones, con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Palabra de Jehová. Interesante. Esta expresión, palabra de Jehová, Dabar, es la expresión para hablarse sobre la palabra. Dabar de Jehová, palabra de Jehová. Es utilizada por el profeta Jeremías más de 50 veces en este libro. Interesante. Jeremías está convencido y quiere que las personas que escuchen se convenzan que lo que él dice no es palabra suya, que es palabra de Jehová. Por eso utiliza mucha esa expresión, palabra de Jehová, para dar a entender este mensaje tan especial. Ahora, según Jeremías capítulo 25, versículo 1, donde hablamos sobre esas fechas, esto que menciona aquí el versículo 2 de Jeremías 46, del 4º año de Joacín, allí en Jeremías 25:1, ese 4º año de Joacín es el primer año de Nabucodonosor, o sea, año 604 a.C., cuando Nabucodonosor asciende al trono. Por lo tanto, muchos comentadores han aceptado que esa fecha, 604 a.C., es la que corresponde a la batalla de Carquemis, que es mencionada aquí en el capítulo 46. Sin embargo, hay otros comentadores que no están de acuerdo con esto, dicen que no hay fecha exacta para la batalla que se menciona aquí en el capítulo 46, pero no necesitamos saber una fecha exacta.
Lo único que necesitamos saber es el mensaje, lo que Dios quiere dar a entender a través de este capítulo, y ya vamos a ir allí a ese mensaje. Quiero decirte algo. Cuando Nínive cae en el año 612 a.C., el imperio asirio pierde un poco de fuerza, y poco después de que este Necao que es mencionado aquí sucediera a su padre, en el año 610, envió un ejército para que ayudara a los asirios, a quienes los babilonios habían expulsado de Harán. La Siria había perdido fuerza con la destrucción de Nínive, y ahora Necao pensó que podría empezar a ganar poder, pero con esta campaña no pudieron reconquistar la ciudad de Harán. Parece que fue en esa ocasión también, año 609, cuando Necao, en camino a Harán a través de Palestina, derrotó a las tropas de Judá y mató al rey Josías en la batalla de Megiddo. Esto lo encuentras allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, y segundo de Crónicas, capítulo 35, versículo 20 al 27. Ahí está esa batalla. Probablemente ocurrió en el año 609 a.C., cuando Necao iba a ayudar a Siria para reconquistar aquella nación de Harán, pero no pudieron lograrlo. Y siguió entonces en ese sendero por Palestina, siguió hacia el norte para luchar contra los babilonios en Siria y fortificar su cuartel general en Carquemis, a orillas del Éufrates. Segundo de Crónicas 35-20 lo dice. Pero 3 meses después de este evento en Ribla, allí en segundo de Reyes 23, 31 y 33 aparece esta historia. Este faraón Necao destrona a Joacás, el rey de Judá, y lo apresa, y entonces coloca en lugar suyo a Joacín. Esto lo lees allí en segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 34. Y Necao decide poner a Joacín porque creyó que él podría actuar más como un rey vasallo que estuviera atento a las órdenes de él. Así que nótese bien, todo esto que te cuento, tal vez no nos quede grabado muchas fechas y todo, pero es interesante poder contextualizarnos para que nos demos cuenta lo que estaba haciendo Necao, las conquistas que tenía, las batallas que tenía. Y esto es lo que hizo que el pueblo de Israel confiara en Egipto, más que en la palabra de Jehová. Confiaron más en ello, porque Dios les dijo, no se entreguen a los egipcios, porque ellos van a ser destruidos. Si ustedes confían en Egipto, en sus caballos y en sus carros de guerra, van a ser chasqueados, van a ser destruidos. Entréguense, sométanse, no ríndanse, más bien ríndanse a los babilonios. Quédense allí donde están en Judá, están seguros, allí podrán tener paz. Pero ellos no creyeron en la palabra de Jeremías. Y es triste porque, aunque ya habían visto el resultado de su desobediencia, sin embargo, aún así seguían rebeldes y tercos, y se fueron a Egipto. Pero ahora viene la profecía sobre la destrucción de Egipto. Como te dije, hay algunos comentadores que dicen que esta batalla ocurrió en el año 604, pero antes de Cristo, pero hay otros que dicen que no hay una fecha para esta batalla. Lo cierto es que ocurrió y Egipto fue destruido. Y aquí en este capítulo tú puedes leer, yo no voy a leerlo todo, solamente quiero mencionarte así por encima algunas cosas, pero en este capítulo aparece toda la destrucción terrible que vendría sobre Egipto. Mira lo que dice el versículo 20, por ejemplo. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción, del norte viene, de Babilonia, porque Babilonia estaba en el norte. Sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Versículo 22. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos, y con hachas vendrán a ella, como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas, no tendrán número. Terrible, el asedio llegaría. Egipto no tendría oportunidad, no escaparía. Es clara la profecía. Por eso es que Dios le dice al pueblo, si ustedes se van a Egipto, van a ser destruidos, porque la destrucción vendrá sobre ellos también. Quédense donde están y estarán seguros. No peleen, no luchen contra Babilonia, porque eres mi siervo que tengo para enviar los juicios sobre aquellas naciones. Egipto
se había revelado tanto que Dios tuvo que utilizar un instrumento humano para destruirlos, y este instrumento fue Babilonia. Nótese bien lo triste, fue Babilonia. Pero Dios había seleccionado desde el principio a Israel. Israel era el instrumento humano para emitir los juicios de Dios sobre las naciones circunvecinas. Pero el paganismo se apoderó de Israel, ellos se dejaron influenciar por la idolatría y por eso perdieron la oportunidad y fueron dejados a un lado. Y cuando ellos eran los siervos de Dios, ahora mira, Dios escoge a una nación pagana como Babilonia, Nabucodonosor, su siervo, para emitir sus juicios sobre Judá y Jerusalén. Y sobre Samaria, o sea Israel, las 10 tribus del norte, utilizó a Asiria. Entonces nótese bien, querido hermano, lo triste. Cuando tú y yo no nos sometemos a la voluntad de Dios, entonces cosas terribles nos vendrán después, resultado no de que Dios sea un tirano o un cruel, sino resultado de nuestras propias acciones. Se avergonzará la hija de Egipto, dice el versículo 24, entregada será en manos del pueblo del norte. No habrá escapatoria, no habrá escapatoria. Y ahora el versículo 25 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, y a sus dioses, y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Nótese bien, ahora aquí incluye a los de Israel que estaban allí refugiados en Egipto. Ya leímos en los capítulos anteriores que se habían ido a vivir en Egipto cuando Dios les dijo, no se vayan. Pero ellos fueron rebeldes, se llevaron a Jeremías también y a Baruch, y allí los tenían. Y Jeremías allí les predicaba y allí les dio el mensaje. De hecho, como te dije en los capítulos anteriores, se cree que Jeremías murió apedreado allí en Egipto porque les envió estos mensajes al pueblo. Ellos se rebelaron, el pueblo de Israel, no los egipcios. El pueblo de Israel no les gustó, no les agradó estas profecías. Ellos querían que Jeremías les hablara de cosas buenas, de paz, de prosperidad, pero no era así, porque estaban en desobediencia. Y cuando tú estás en desobediencia, querido hermano, no puedes tener prosperidad en la parte espiritual y también en la parte económica, pero más que todo en la parte espiritual. Puedes que progreses en la parte económica, pero es que lo económico no te sirve para nada. Cuando se habla de la parte espiritual de la salvación, lo económico no sirve. Y el pueblo de Israel estaban allí confiando en Egipto. Jeremías les hablaba, les predicaba, pero entonces acabaron con su vida. Pero esto lo estudiaremos más adelantico a profundidad. Lo que sí quiero decirte, querido hermano, es que todo aquel que confiaba en Egipto sería destruido. Y este es el mensaje de Dios. Pero ahora, versículo 26, mira lo que dice el texto bíblico. ¿Cuál era el propósito de Dios al enviar los juicios sobre Egipto? Aquí se menciona, versículo 26 y 27, el propósito de Dios. Versículo 26 dice, y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos. Pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Hay esperanza. En medio de la destrucción, querido hermano, hay esperanza, porque Cristo es esperanza. Y tú no temas, dice el versículo 27, tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío, versículo 28, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Con justicia, porque él varias veces les había enviado advertencias. No se vayan a Egipto, no confíen en Egipto, confíen en mí. Yo soy su Dios, yo los defenderé. Pero como no confiaron, entonces serán castigados, pero no los desapareceré. Quedará un remanente. Gloria al Señor. Esto es esperanza. El propósito de los castigos de Dios que caerían sobre estos vecinos de Israel, así como los que hacían sufrir al pueblo judío, tenían el propósito de hacer volver a los hijos de Dios, al pueblo de Israel, a su Dios. Este era el propósito. Enviaba estos juicios sobre estas naciones y sobre ellos mismos para que ellos entendieran, comprendieran que estaban lejos, que se estaban llevando por el camino equivocado
y que debían volver. Este era el propósito de los castigos, de los juicios de Dios. Pero lamentablemente ellos no comprendieron a perfección, porque el tiempo de Jeremías pasó, murió, llegaron los demás profetas, y luego en el Nuevo Testamento, mira cuando viene Cristo Jesús, la condición del pueblo, ¿cómo estaban? No aceptaron a Cristo Jesús. Vino Emmanuel, dice Mateo 1, Emmanuel, Dios con nosotros, y ellos lo rechazaron, no aceptaron. Juan capítulo 1 dice que Jesús era la luz del mundo, y estaba aquí en el mundo, vino a alumbrar el mundo, pero el mundo no lo conoció. El pueblo de Israel, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron, lo condenaron y lo crucificaron. Qué triste, querido hermano. Hoy el Señor nos invita para que nosotros confiemos en Él, para que nos salgamos de Egipto. Dices Egipto, del pecado, de la contaminación, del paganismo. Dios quiere que tú y yo nos salgamos de allí, que volvamos a Cristo Jesús, que volvamos a su palabra, que nos consagremos a Él y dejemos que Él sea el centro de nuestras vidas. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 46 del libro de Jeremías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!